Este tema, cuando hablamos de pensión alimentaria, siempre genera dudas y hay que decirlo, en muchas ocasiones es motivo de fuertes discusiones, de disconformidad entre muchas veces los excónyuges. Porque a algunos el monto les parece insuficiente y a otros el monto les parece injusto. Y como si fuera poco, este año hay que sumarle una particularidad. No ha sido un año fácil en muchas aristas y la económica, el tema financiero también ha sido desgastante para muchas personas que fueron despedidas, que tuvieron rebajas salariales o que de repente su negocio no ha estado produciendo como lo hacía antes. Cabe la pregunta entonces aquí, ¿qué opciones tienen estas personas que han tenido estas variantes y que pagan pensión alimentaria? ¿Cuál es el siguiente paso si usted quisiera interponer una demanda por pensión alimentaria también? Y también otra pregunta importante, ¿qué debe hacer si usted piensa que el monto que está pagando de su pensión en este momento no se ajusta a su realidad financiera actual? Todas estas preguntas queremos planteárselas al abogado Santiago Arguedas, que viene con nosotros a exponernos el tema de una manera sencilla, que todos lo comprendamos y por supuesto para responder sus consultas, que sé que, como le decía, es un tema que genera mucha incertidumbre en ocasiones. El WhatsApp 6087-7777 es para que usted nos envíe su video si así lo desea y le haga la pregunta al abogado a través de este recurso, y si no, en el Facebook. Entre al Facebook de Buen Día, allí está la fotografía de Santiago y envía la consulta también. Santiago, un gusto tenerlo acá. Hola Omar, buenos días. Muchas gracias. Para mí estar acá nuevamente. Muchas gracias. Creo, abogado, que primero lo que debemos hacer como punto de partida es mencionar qué rubros debe cubrir la pensión alimentaria. La pensión alimentaria, Omar, yo siempre la he dividido en tres grandes grupos, que son alimentación, educación y diversión. Esos tres grandes grupos se subdividen en otros grupos, entonces vamos a poder incluir la vestimenta, los gastos médicos y cualquier otra necesidad que la persona beneficiaria, y no hablemos la palabra menor de edad porque no solamente el menor es beneficiario, sino la persona beneficiaria pueda y necesite para su normal vivir. Bueno, qué bien que usted lo plantea, porque mi siguiente pregunta era ¿quién puede recibir una pensión alimentaria? Bien, en el orden inicial, tal y como lo establece el Código de Familia y la Ley de Pensiones Alimentarias, sería de los padres a los hijos, o sea, los hijos reciben pensión de sus padres, en la primera línea, en el primer orden, los cónyuges entre sí se pueden reclamar alimentos. Sin embargo, hay otra línea donde los abuelos podrían pagar pensión a sus nietos cuando sus padres no puedan cubrirla, lo pueden reclamar de hermanos a hermanos y lo pueden reclamar incluso los abuelitos, ¿verdad? Y los bisnietos, incluso por ahí todavía va una línea donde se maneja quiénes pueden reclamar pensión. Hablando específicamente, porque el tema que nos convoca hoy es de la pensión alimentaria a los hijos. Hablando específicamente de este tema, ¿cómo se calcula la pensión alimentaria? Cuando se establece la demanda, Omar, lo primero que tiene que decirse es dejarle claro al juez es cuál es la necesidad que tiene la persona que está reclamando los alimentos. Ese es el primer monto. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces, lo que vos decías al inicio, muy importante, a veces queda muy corto o a veces la otra parte considera que es demasiado abusivo. Claro. Pero es importante que se le demuestre al juez con base en prueba y se le diga cuál es el monto necesario o cuál es el monto que venía la persona beneficiaria subsistiendo, ¿verdad? Para que entonces el juez sobre ese monto y la prueba que se presente pueda establecer el monto de pensión. Para ver si le comprendo, ¿no se basa el cálculo tanto en el salario como en el estilo de vida que llevaba este menor? Sí, el estilo de vida es fundamental, es básico para que el juez pueda calcular. Sin embargo, el salario o el ingreso de quien tenga que pagar los alimentos va a ser tomado en cuenta por el juez, pero para efectos de no sobrepasar el monto y no dejarlo a él tampoco descubierto, ¿verdad? Porque la idea es que la persona pueda pagar los alimentos, pero que tampoco descuide sus necesidades. Pero sí es importante que la persona beneficiaria establezca claramente cuál es la necesidad que tiene. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, Omar. ¿Cuáles son los tres grandes grupos? ¿Dónde necesito cubrir esas tres necesidades básicas de la persona? Educación, alimentación y diversión. La diversión siempre la dejan por fuera, pero es parte fundamental de la vida de un menor. ¿Este monto de la pensión alimentaria cambia cada cuánto tiempo? El monto puede variar cada 6 meses. El monto va a variar en dos vertientes, Omar. Primero va a variar de manera anual o de manera semestral según el ingreso que tenga la persona que está obligada a pagarlos, porque se hace un ajuste automático. Según el índice de salarios que se establezca por parte del gobierno central, ese porcentaje es el que se va a aumentar de manera automática cada año o cada semestre. Sin embargo, la persona que recibe los alimentos puede
cada 6 meses solicitar una revisión a través de un incidente de aumento de pensión para que esta pensión sea aumentada si sus necesidades se han visto variadas. Si aún no se ha interpuesto la demanda por pensión alimentaria, ¿cuál es el primer paso? Porque hay mucha gente que ahorita tiene la duda de que necesita hacerlo, pero no sabe a dónde acudir. ¿Qué es lo primero que se hace? Bueno, en el gran área metropolitana, Omar, están los juzgados de pensiones alimentarias. Ahí se puede acudir de manera gratuita, no se necesita representación de un abogado, pero siempre es importante buscar la asesoría. Eso es en primer orden. Luego, en las zonas rurales, donde no existan los juzgados de pensiones alimentarias, están los juzgados contravencionales que manejan la materia de pensiones. Entonces, es ahí a donde se acude, primeramente. ¿Se puede llegar, Santiago, a un acuerdo antes de incluso llegar a este juzgado que usted está mencionando entre las partes, sin necesidad de firmar nada, de tener la palabra, para establecer un monto? Sí se puede llegar al acuerdo. De hecho, lo mejor, Omar, siempre es buscar ese acercamiento con la otra persona, establecer un monto de pensión y demás antes de ir a los tribunales, porque en los tribunales el trámite es bastante engorroso, es bastante largo y se vuelve incluso hasta doloroso, podremos decirlo. Pero aquí está el problema. Si se hace un acuerdo y no se firma nada, luego la otra persona podría reclamar y decir que nunca le han ayudado con absolutamente nada. Entonces entramos en este problema y ya la otra persona estuvo pagando. Entonces me parece que se vuelve como hasta cierto punto injusto. Entonces lo mejor es siempre buscar el acercamiento, buscar el entendimiento, pero como decían los viejillos, papelitos hablan. Entonces mejor firmar un acuerdo, tenerlo y presentarlo ante el juzgado para que el juzgado lo homologue. Y eso no genera pues más controversia. ¿Qué derechos tiene la mamá en todo este tema? La mamá es la primer representante del menor. Es la que va a solicitar los alimentos a nombre del menor. Y la mamá, adicionalmente, va a poder reclamar alimentos para ella en algunas condiciones, ¿verdad? Entonces, la mamá, pues, por supuesto, lleva un papel bastante importante en este caso porque es la que sabe, Omar, cuáles son los gastos del menor. Cuando estábamos elaborando la entrevista, también leíamos, Santiago, que el Código de Familia y la Ley de Pensiones establecen que el monto de la pensión puede variar cuando hay un cambio en las circunstancias. Sí. Y aquí a esto quiero llegar porque este año indudablemente ha cambiado las circunstancias económicas de muchísimas personas, de muchísimos trabajadores que pagan una pensión alimentaria. Todo este año, toda esta situación puede considerarse como un cambio circunstancial de este que plantea la Ley de Pensiones y el Código de Familia. Sí, claro, por supuesto. Esta pandemia nadie la esperaba, nadie la veía venir y pues por supuesto que es un cambio sustancial. Vimos jornadas laborales reducidas a la mitad, vimos trabajos suspendidos por completo y claro que esto genera un gran cambio a la persona obligada a pagar el alimento. Entonces sí, se puede realizar una gestión del cambio del régimen, ¿verdad? Hubo una propuesta por ahí legislativa que se quiso manejar para beneficiar a los deudores alimentarios y flexibilizarlo. Lamentablemente no pasó del plenario. Entonces, los jueces son los que tienen ahora, como quien dice, el chicharrón en la mano para resolver estos temas claramente con respecto a cada caso individual. Pero veámoslo claro, veamos lo específico, para que todo nos quede bien claro. ¿Qué debe hacer esta persona que está obligada a pagar pensión alimentaria pero se quedó sin trabajo? Tal vez ya estemos saliendo del tema de la pandemia dentro de unos meses, es lo que nos dicen las autoridades de salud, pero todavía hay que pagar pensión alimentaria y hay muchas personas que están sin trabajo y tal vez no han sabido qué hacer. Sí. Lo primero que tiene que hacer el obligado alimentario, el obligado es el que tiene que pagar la pensión, tiene que acudir al juzgado donde se tramita la causa. Es lo primero que tiene que hacer, es lo fundamental. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Demostrarle al juez con base en prueba en qué varió su circunstancia. Si fue que se redujo su jornada laboral, si fue que se suspendió su jornada laboral o si definitivamente quedó despedido. Porque tenemos que entender que esto el juez no lo sabe. Y si yo no se lo demuestro, ¿cómo lo va a saber? Entonces lo primero que tengo que hacer es acudir al juzgado donde se tramite el expediente y solicitar, 1, un rebajo en la pensión a través de un incidente, o 2, la suspensión temporal de la pensión. ¿Por cuánto tiempo podría suspenderse? Se puede suspender, dice la ley, que por un plazo prudencial y prorrogable a un mes más. Sin embargo, la experiencia nos ha dicho que se han estado suspendiendo por un mes. Pero aquí está la parte interesante, Omar. Aunque se suspenda la pensión, la deuda no se elimina. Se suspende ese mes, pero usted queda debiendo ese mes, ¿verdad? Entonces, por eso es importante demostrarle al juez cuál es la condición.
Porque si estoy pidiendo un incidente de rebajo, tengo que dejar claro que es un rebajo, pero si estoy pidiendo tiempo para pagarla, lo que estoy debiendo, lo voy a seguir debiendo. Entonces, eso es importante Son dos saberlo. conceptos diferentes. Totalmente. El tiempo prudente que se está pidiendo y el incidente de rebajo. Sí. Sí. En este caso hay muchas personas, Santiago, que tienen 8 meses de no trabajar, de no percibir un salario fijo. ¿Usted lo que consideraría y lo que sugeriría es un incidente de rebajo? Es lo primero. Lo primero es el incidente de rebajo porque la condición de quien paga cambió totalmente. Ok, una vez logrado el incidente de rebajo o en el mismo documento se puede pedir el plazo para pagarlo, este plazo prudencial del que hablábamos. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir lo que estoy debiendo, pero tengo que seguir pagando el monto nuevo. Si logré que el juez me rebajara el monto, pues ahora tengo que seguirlo pagando, pero ocupa un tiempo porque pongamos el caso de que la persona no tenga trabajo, Omar, y tenga que salir a buscar trabajo. Tengo que igual demostrarle al juez que mi condición laboral cambió, que no tengo empleo y que tengo que salir a buscar un trabajo. Entonces, con base en la prueba, tengo que decirle, deme chancecito para poder ir a pagar, pero necesito buscar trabajo. Este incidente de rebajo, este tiempo que se da, también es acumulativo en cuanto al pago de la pensión. En el incidente de rebajo, no, el incidente de rebajo, Omar, cuando se dicta, a partir de ese momento es el nuevo monto. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que pague 100,000 colones logra un rebajo del 50%, que es muy poco probable, tengo que ser honesto, pero pongámoslo como un ejemplo didáctico, se rebaja 50,000 colones la pensión. A partir de 17 de diciembre, que se emite la sentencia, a partir de ahí se empieza a pagar ese monto. Es un nuevo monto, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que está de ahí para atrás se está debiendo, si no lo logró pagar. Santiago, si antes de la pandemia era complicado encontrar trabajo, y ahora el panorama todavía es más complicado, ¿qué pasa si esta persona después del plazo que le establece el juez no consigue trabajo aún? Es importante pedir la prórroga. La ley otorga una prórroga. La prórroga, la ley dice que es hasta un mes más, pero sin embargo, Mar, la condición del mundo, porque ya no es una condición país, es una condición mundo, cambió circunstancialmente, cambió totalmente. Entonces es importante demostrar, y aquí es donde uno tiene que llamar a la conciencia, tener un registro de los currículum que la persona fue a entregar, a qué lugares fue a visitar, para demostrar que se ha hecho ese esfuerzo. Porque el problema es que llegue el deudor alimentario y el juez le pregunte, bueno, ¿y usted a dónde fue a buscar trabajo? ¿Qué tiempo utilizó para buscar trabajo? No, presenté un currículum hoy y hace 8 meses no he presentado nada. Entonces ahí se complica un poco el panorama. Pero si logramos demostrar de que la persona constantemente estuvo tocando puertas, estuvo entregando currículums, esa circunstancia podría el juez tomarla en consideración para otorgarle la prórroga. 8:20 de la mañana, si usted recientemente nos sintoniza, estamos con la compañía del abogado Santiago Arguedas, viene a hablarnos del tema de pensión alimentaria. ¿Cuáles son los cambios que podrían variar si usted es una persona que tiene que pagar la pensión alimentaria, pero no cuenta ahorita con un salario, le rebajaron su salario y ha tenido algunas variaciones también en su trabajo? Si necesita realizarle al abogado una consulta, este es el momento para que tome el Facebook y nos haga llegar su pregunta y también el WhatsApp 6087-7777. La idea es poder enriquecer este espacio con sus consultas y volver todavía la entrevista mucho más interactiva para que todos podamos aprender. Santiago maneja este tema con total habilidad, así que estoy seguro que le dará a usted una respuesta bastante asertiva. Quería hacerle de hecho a Santiago una pregunta y es con respecto al tema, bajo todo este panorama que usted nos está planteando, del aguinaldo, por ejemplo, y de los gastos de entrada a clases. ¿Podrían variar también, perdón, con base en todos estos cambios de rebaja de salario, de despidos? Sí, claro que sí. El tema del aguinaldo en las sentencias viene ligado totalmente al monto de la pensión. Entonces, cuando la pensión baja, el aguinaldo baja. Si la pensión sube, el aguinaldo va a subir. No sucede lo mismo con el gasto de entrada a clases. El gasto de entrada a clases, Omar, es un rubro que se calcula de manera distinta por parte del juez según las necesidades que tenga el menor, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué es lo que ocupa para entrar a clases? ¿Cómo es su tipo de uniforme? ¿A qué tipo de escuela va? Esa situación cambia. Entonces, el aguinaldo por lo general va de la mano del mismo monto de pensión. Y nada más como paréntesis, para este año, desde el año pasado, perdón, se hizo una variación a la fecha de pago de la pensión, que eso es importante que lo tomen en cuenta. Pero el monto sí baja. Entonces, tenemos que lograr que esa pensión baje, que esa pensión se logre establecer a través del incidente de rebajo en un nuevo monto para poder cubrir ese aguinaldo.
porque hay que entender que para el mes de diciembre hay que pagar monto de pensión, hay que pagar aguinaldo, pero el tema no queda ahí, porque en enero tengo que pagar pensión y tengo que pagar gasto de entrada a clases. O sea, diciembre y enero son los meses más duros para los deudores alimentarios. Pero si no voy al juzgado, si no toco la puerta y les digo, señores, mi situación ha variado, el juez no lo va a saber y él va a seguir con el monto que estableció al inicio. En equilibrio, en la entrevista, tendremos que pensar también en la otra parte, ¿verdad? En la madre que está a cargo de este niño, esta niña o de estos niños. ¿Qué pasa con estos niños que por cierto tiempo también dejan de recibir la pensión alimentaria, los que son beneficiarios? ¿Qué se hace en este caso? ¿Hay alguna ayuda del gobierno? ¿La madre puede apelar de alguna forma? El gobierno lamentablemente no tiene las herramientas necesarias para poder sustentar este tema. Están los programas que maneja el IMAS y demás, pero sabemos que el IMAS en este momento no cubre todas esas necesidades. ¿Qué es lo que pasa? Era lo que hablábamos en contraposición a la situación anterior, ¿verdad? Entonces, aquí es donde la madre tiene que demostrar que más bien la condición de los menores ha empeorado. Empeorado, lo digo en el buen sentido de la palabra, Omar, porque en época de pandemia ya los chicos no acudían a la escuela, pero eso generaba otro tipo de gastos. Por ejemplo, los recibos de luces subían. ¿Por qué? Porque ya estaban todo el día en la casa, las clases eran virtuales, ya ocupaban otro tipo de material. Entonces las condiciones variaron. Pero entonces aquí es la mamá la que tiene la obligación de demostrarle al juez que esa situación cambió para que entonces el monto suba un poco, según las nuevas necesidades, ¿verdad? Entonces eso es importante también manejarlo. ¿Por qué? Porque ya tal vez el chico... Hablemos de un menor que tenga el beneficio de comedor escolar. Si ya no va a la escuela, ya no hay comedor escolar. Entonces la situación empeora para la casa, porque hay que pagar más por los gastos de alimentación. Ahora hay que comprar el diario completo, tener una bolsita más de arroz en la casa o de frijoles, porque ya el chico está todo el día haciendo las 3 comidas en la casa. Eso aumenta, claro, por supuesto. Pero es que es un tema denso, porque usted sugiere que esta madre apele para que haya un aumento, pero tal vez el padre, la otra parte, está apelando para que haya una disminución en la pensión porque está sin trabajo, porque le bajaron el salario, quedó despedido. Correcto, correcto. Por eso es importante siempre la comunicación, Omar, lo que hablábamos anteriormente. Siempre es importante el entendimiento entre las partes. Padre y madre se llevaron bien en algún momento. Lo importante es que sigan manteniendo esa comunicación en bienestar de los menores, porque es que sí se dan estos problemas. Claro. Acordemos que aquí es un tema de yo necesito y esta es mi posibilidad. Entonces, cuando esos dos puntos chocan, es donde empiezan los problemas, ¿verdad? Pero si logramos tener una buena comunicación, porque el beneficio es de nuestros hijos al final del camino. Entonces, ese es el equilibrio que hay que buscar. Flori Calvo nos está escribiendo y mucha gente que está enviándole ya consultas. Santiago dice que el hijo tiene 20 años, dice Flori, y aún le están dando pensión, ya que está en la universidad. Si él busca un trabajo donde se gane algo para ayudarse con sus estudios y cosas personales, ¿el papá podría quitarle la pensión? El papá estaría en el derecho de quitarle la pensión, sí, porque la condición para las personas después de los 18 años cambia un poco. Sin embargo, ya han existido sentencias y han sido confirmadas por los tribunales de familia donde cuando cuando esta persona beneficiaria ya cumple los 18 años, pero tiene que salir a buscar un trabajo porque la pensión no le alcanza para sufragar los gastos, se le brinda el beneficio de estudio, por trabajar, para poder completar eso. Hablemos de una persona en universidad que recibe una pensión de 100,000 colones. No es un secreto que no le va a alcanzar para nada. Entonces, necesita salir a buscar un trabajo para poder sufragar el resto de gastos porque la universidad es muy cara. En cualquiera, las públicas tienen, a pesar de que tienen programas de becas, pero los instrumentos son caros, los libros son caros, y él ocupa hacer esto. Pero aquí lo importante es, igual, es un tema de prueba, demostrarle al juez que el muchacho necesita salir a trabajar, que el trabajo puede ser un trabajo de medio tiempo, por ejemplo, o si es un trabajo de tiempo completo y está estudiando en la noche, le permite llevar esa carga, porque aquí lo importante es la carga de estudio que lleva, que sea una carga completa y no que salga con una materia por cuatrimestre y que su rendimiento sea óptimo. María Gabriela Cerdas dice, abogado, ¿qué sucede si el demandado se queda sin trabajo? Bueno, usted ya lo explicaba, tiene que constatar esto en el juzgado de pensiones, entonces. Correcto. Y mostrar con pruebas que está sin trabajo. Correcto. Aprendí ya esa parte ahorita, sí. Santiago. Ania Soto dice, mi papá nunca me reconoció, ya tengo 40 años, ¿puedo reclamar y que me reconozca lo que nunca me dio? No.
No, porque la ley establece que la deuda alimentaria, bueno, ya no estaría primero en la edad de poder reclamar alimentos. Segundo, lo que no se podría, la ley establece claramente que la deuda alimentaria es hasta un año, no más, ¿verdad? Y en la vía ordinaria civil, pues tampoco, porque no se ha generado y no se va a poder demostrar ese abandono, por así decirlo. El aguinaldo del que hablábamos en cuanto al tema de la pensión, ¿hasta cuándo hay tiempo de depositarlo? Omar, anteriormente era hasta el 15. A partir del año 2019 se cambia la fecha y se pone una nueva fecha que es 21 de diciembre. Y esto por una situación, y es bueno explicarla, que es bastante lógica. Anteriormente, los trabajadores que estaban en el sector privado que recibían pensión hasta el día 20, que es lo que establece el Código de Trabajo para el pago del aguinaldo, no tenían la forma de poder cubrir el aguinaldo a tiempo, ¿verdad? Entonces se generaban una serie de problemas y trámites de apremio corporal y demás en los juzgados. Con el proyecto de ley del Código Procesal de Familia se varía esta fecha y de hecho fue lo único que quedó vigente de momento hasta que entre en vigor este Código Procesal de Familia. Se varía la fecha al 21 porque los patronos tienen tiempo al 20 de pagar el aguinaldo, entonces le da tiempo al trabajador de poder depositar el aguinaldo en materia de pensiones. Lucy Baudecker dice, ¿un papá puede rebajar el monto argumentando que debe mantener a sus otros hijos? No. Eso es una polémica que se ha dado cuando dice, bueno, no puedo pagar la pensión de A porque tengo B, C y D, y entonces se diluye el monto acá. No. Lo que la ley establece es que el deudor alimentario no vea perjudicado su estilo de vida o su normalidad, por así decirlo. Sin embargo, la obligación persiste. Y aquí el tema es que los menores van a tener prioridad. Entonces, los hijos, dentro o fuera de matrimonio, van a ser vistos con el mismo lente sin ninguna distinción. Entonces, si A recibe 100, B, C y D probablemente vayan a recibir 100 también y el señor va a tener que buscarse un segundo trabajo para poder sufragar ese gasto. Sandra Rivera tiene una pregunta muy interesante. Si a un hombre le ponen la pensión este mes de diciembre por primera vez, ¿también debe pagar el aguinaldo? Eso va a depender, Omar, porque es interesante. Si a él lo notifican antes del 20 de diciembre, va a tener que pagar aguinaldo, ¿verdad? Pero si lo notifican posterior al 20 de diciembre, ya la fecha de aguinaldo pasó. Entonces va a tener que pagar aguinaldo, pero en el 2021, no este año. ¿Qué pasa si el padre o la madre, porque también hay madres que tienen que pagar pensión, no quieren pagar la pensión? ¿Cómo se maneja el hecho de que esta persona que debe pagar el monto se esconda? Muy común. Es muy común. La ley de pensiones establece una manera muy coercitiva que ha sido muy criticada, ha sido muy señalada, pero lamentablemente el legislador lo encontró como la única vía para poder cobrar estos alimentos y es a través del apremio corporal. Esto es generar, un arresto, por así decirlo, una detención del deudor alimentario por el no pago de esa pensión. Sin embargo, la discusión viene aquí. ¿Resuelve esta prisión el tema de los alimentos? Con la prisión de la persona, del deudor alimentario, el menor igual no va a recibir el monto. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿Verdad? Ese es el problema. Entonces, pongamos el ejemplo. Una persona, deudor alimentario, apremio corporal, lo mandan al centro penal. 6 meses, son menores que pasaron 6 meses sin recibir alimentos. Porque la cárcel viene a suprimir la deuda alimentaria. Sí. ¿Esta persona podría huir del país, Santiago? Lamentablemente nuestras fronteras son muy endebles, Omar, hay que ser honestos en eso. Muchas personas se han evadido del proceso de pensión alimentaria saliendo del país. Ya después, pues afuera es muy difícil localizarlos. Sin embargo, el proceso de pensión alimentaria sí tiene un impedimento de salida del país. Entonces, si la persona decidiera salir por medios ordinarios, medios normales, sí estaría difícil porque tendría que cubrir el monto para poder salir del país, pero si lo hace de manera ilegal, pues sí está la posibilidad. Yo estoy seguro que muchas personas se plantean también esta pregunta que le voy a formular. Si la madre, en este caso, gana más, tiene un salario más alto que el padre, que es quien debe pagar la pensión, ¿aún sigue siendo el padre quien debe pagar todo el monto o puede ser repartido? Omar,
Se supone en tesis de principio que la deuda alimentaria debe ser cubierta por los dos progenitores. Se supone que debería de ser 50-50. Sin embargo, la ley sí hace una excepción. Y aquí es quien tenga más posibilidad. Entonces, igual, volvemos al inicio de la conversación. Es un tema de prueba. Tengo que demostrar que en este caso la mamá tiene mayores ingresos, mayores posibilidades económicas que las mías, para entonces la mayor carga sea sobre ella, ¿verdad? Pero viene entonces el otro tema de discusión. ¿Quién cuida a los menores? ¿Quién está con los menores todo el día? Que es lo que hablamos posteriormente, ¿verdad? Y entonces, ¿quién los tiene? ¿Quién genera más gastos? Pero hay que ver ese punto. Pero sí es importante y es un tema de prueba demostrar que la otra persona tiene mayores ingresos para que la carga pueda bajar. Si el padre es el que tiene la patria potestad de los hijos, ¿la mamá está obligada a pagar pensión alimentaria? Totalmente. ¿Qué tan frecuente es este caso en el país? Es de los menos. Es de los menos y hay que decirlo abiertamente. Lamentablemente hay todavía sesgos ahí de cultura machista, entonces me da vergüenza por mi condición de hombre ir a pedir pensión. Sin embargo, el padre tiene todo el derecho, igual que la madre, de pedir los alimentos en este caso, porque es un beneficio, y esto hay que entenderlo, Omar. La pensión, en este ejemplo que estamos tocando, no es para el papá, es para ayudarse a pagar los gastos de los menores. Es que esto que usted dice es importante, porque no es que no existan estas situaciones de padres hombres que tienen la patria potestad de sus hijos. Existe, entonces en el país por mucho. Bastante. Pero entonces no se animan a pedir una pensión alimentaria. Sí. Son los menos. Son los menos. Basta simplemente con ir a los juzgados de pensiones alimentarias y ver que la gran mayoría de personas que están reclamando alimentos son mujeres. Y de 10 mujeres podrá haber un hombre, tal vez, ¿verdad? Si lo encontramos. Pero sí se dan los casos. Como también se dan los casos de mujeres que vuelven, y hay que decirlo, Santiago, con todo el respeto, pero también con toda la veracidad, que vuelven el tema de la pensión una especie de negocio, ¿verdad? Entonces, puedo tener hijos con varias personas y entonces ya prácticamente es un salario. A nivel de juzgado, a nivel penal, ¿esto puede regularse de alguna forma? Lamentablemente no hay herramientas para regular este tema, pero igual, otra iniciativa que estuvo por ahí se cayó en ese sentido, de pedir un desglose de los gastos, pero sí es importante que la persona que esté pagando los alimentos de cuando en cuando solicite al juzgado el gasto de los menores, ¿verdad? A veces va a costar mucho que lo entreguen. Lo que pasa es que es importante ser uno incisivo en ese tema, porque uno no está pagando la diversión de otra persona, uno está pagando la manutención de un hijo. Entonces es importante que ese dinero sea invertido en la manutención del menor, ¿verdad? Y no en los lujos o caprichos de la otra persona. ¿Pero cómo constatarlo? Hay que pedirlo al juzgado. Vamos a ver, ¿cómo ha sucedido esto? ¿Cómo se da uno cuenta de esto? Muchas veces el vecino, la vecina le cuentan a uno. Recordemos que hay una relación anterior, ¿verdad? Entonces, por ahí quedan amistades y mira, es que veo siempre a tus hijos sucios, los veo sin ropa, y a la mujer la veo siempre estrenando zapatos, estrenando vestido, y resulta que la mujer no tiene trabajo. Lo digo con mucho respeto, quiero aclarar eso. Y la mujer estrenando vestido, estrenando zapatos a cada rato, pero no tiene ingresos adicionales más que la pensión de los hijos. Entonces ya hay algo sospechoso. Entonces se le puede pedir, en ese caso al juzgado, que le solicite un desglose de gastos a la mujer para ver en qué está gastando el dinero. Ve el caso de Andrés que nos está escribiendo. Muchas gracias, Andrés, por enviarnos esta consulta. La pensión que pago excede mis ingresos. Es por esto que no me llega salario. ¿Qué hago en este caso? En ese caso, lo fundamental, Andrés, es que acudas al juzgado de pensiones donde se está tramitando la causa y que pidas el incidente de rebajo. El incidente de rebajo, igual que el aumento, se puede pedir cada 6 meses, que sea revisado cada 6 meses, pero hay que solicitarlo. Y entonces, demostrar que los gastos propios de Andrés no están siendo cubiertos por el monto de pensión que está recibiendo. Porque habría que ver cómo se originó ese monto de la pensión que le pusieron a Andrés. No creo que ningún juez de la República haya puesto una pensión por encima del ingreso, ¿verdad? Es sumamente difícil. Pero hubo alguna condición que generó eso y probablemente en el camino le varió la condición a Andrés y entonces le quedó más bajo el salario y más alta la pensión. Pero ahora es el deber de Andrés acudir al juzgado y decirle al juez, mire, señor juez, ya mi condición cambió. Yo no puedo seguir pagando esa pensión y aquí está la prueba. Y demostrarlo para que ese
incidente sea analizado y sea revisado el monto de pensión que está pagando. Nuri Solano dice, mi esposo no tiene la pensión formalmente, pero tiene un acuerdo con la mamá de la hija y mes a mes él deposita 130.000 colones, nunca ha fallado. Él tiene todos los comprobantes de las transacciones. ¿Eso lo podría respaldar en el dado caso, pregunta ella, de que la mamá de la hija diga que nunca pagó? Sí, sí, correcto. Y es importante, Omar, porque lo que decía anteriormente, si esta persona va y reclama que nunca le ha dado ayuda para el hijo, entonces podría esta persona, una vez establecido el monto de pensión alimentaria a través del juzgado, cobrar los gastos de alimentarios hasta un año atrás, ¿verdad? En cambio, este señor, teniendo los comprobantes y eso, él va a demostrar que él no debe ese año atrasado, sino que él ha ido pagando mes a mes, por lo tanto no tendría que pagar eso. Doña Mireya Cerdas dice, si una adolescente sale embarazada, ¿todavía tiene derecho a recibir pensión? Sí, sí, por su condición de menor. La ley no hace distinción en ese sentido. La persona menor de edad sigue siendo menor de edad y cuenta con la tutela del Estado. ¿Y si ya tiene 18 y recibe pensión? Ahí cambia la situación. ¿Qué ocurriría en ese caso? El padre o quien esté pagando los alimentos tendría que pedir la exoneración de la pensión para que ya no sea más deudor alimentario, no pague más pensión para esta persona que ya cumplió su mayoría y más aún si no está estudiando. La única razón, Omar, por la que se puede seguir pagando pensión después de los 18 años y hasta los 25 años es porque la persona se mantenga estudiando con una carga de estudio, ¿verdad? Y con notas buenas. Así, o sea, podría estar estudiando, pero si tiene malas calificaciones. Puede pedirse la exoneración porque entonces no está dando el rendimiento académico. Y la ley claramente lo establece que tiene que tener un rendimiento académico normal. Doña Nora Vega dice, ¿cómo puedo demostrarle a un juez que la mamá usa la pensión para ella, para sus cosas personales y no para los hijos? Parte de lo que usted estaba hablando antes. Sí, correcto. Es muy importante el tema de la prueba testimonial, los testigos. Eso es fundamental, ¿verdad? Que un testigo, un vecino, un compañero del colegio o algo pueda establecer que, por ejemplo, el menor siempre llega con zapatos rotos a la escuela, siempre llega con uniforme sucio, no lleva alimentación, ¿verdad? Y, como decía ahora, y la mamá con vestido nuevo, zapatos nuevos, ¿verdad? Y entonces ya por ahí el juez va a poder determinar que algo está pasando. Si la persona a la que se le paga la pensión es menor de edad, ¿puede existir alguna variante que haga que pierda el derecho a la pensión, siendo aún menor de edad? Siendo aún menor de edad, no, es muy difícil. Solamente en los casos donde existan injurias y calumnias en contra de quien la esté pagando, ¿verdad? Pero la ley también hace la excepción que esto no se da en el caso de los hijos a los padres. Entonces, en el caso del menor de edad es muy difícil poder eliminar esa condición. En el caso de deserción escolar, ¿se puede entonces dejar de pagar este bono escolar del que usted me estaba hablando antes? Sí, claro. Claro, pero hay que demostrarlo. Igual, nuevamente, si la persona dejó de estudiar, dejó muchacho, 15 años, y no quiere ir más al colegio, entonces ya el gasto de entrada a clases no tiene razón de ser. Sí, la pensión va a permanecer, porque la pensión es obligatoria, es irrenunciable hasta que se cumpla la mayoría de edad. Entonces, en ese sentido, hay que demostrarle al juez que ya ese muchacho no está estudiando para que entonces se elimine el rubro de gasto de entrada a clases. Porque ya no lo necesita. Le planteo otra situación, Santiago, es que en esto hay tantas variantes, muchísimo, ¿verdad? Claro. Si la mamá de estos niños se vuelve a casar, ¿pierde la pensión? ¿Se vuelve a casar o tiene pareja? Pareja Le planteo conviviente. las dos opciones. Ajá. Sí, pareja conviviente. Entonces, si la persona, la exesposa, tiene un nuevo matrimonio y ella tenía beneficio de alimentos, los pierde. Pero hay que decirle al juez, ¿verdad? Porque no es un tema automático y el juez no lo sabe. En esto hay que insistir, porque a veces la gente dice, pero es que el juez. No, pero ¿usted qué hizo para demostrar al juez de que ya la señora tiene un segundo matrimonio? No, nada. Bueno, entonces ahí hay un problema. Y si la señora tiene un nuevo conviviente, igualmente hay que solicitar la exoneración de los alimentos. Pierde el derecho ella, pero no los hijos. No los hijos. En el caso, y esto hay que dejarlo clarísimo, Omar, la pensión para los menores es irrenunciable. Eso hay que dejarlo claro porque ha sido una situación de polémica toda la vida. Porque es muy dado que se digan, y no te voy a reclamar pensión por mis hijos. Eso no existe. Porque el día de mañana, si la señora quiere activar la pensión, lo va a poder hacer porque la pensión es irrenunciable.
tiene que ver con esto que nos acaba de enviar Tatiana Cubillo. Si el papá nunca le ha ayudado al hijo y uno quisiera ahora interponer la demanda por pensión, ¿esto podría ser retroactivo? Por el plazo que indicamos. Uh-huh. ¿Qué plazo? Porque ella plantea que nunca ha colaborado con la pensión, pero ahora quiere hacerlo. Digamos que si tiene 3 años, 4 años de no colocar la pensión, de no darla, ¿esto sería acumulativo a la hora que comience a pagar la pensión? Ok, va lo siguiente. 1, si es una demanda nueva, se puede cobrar hasta un año atrás. Incluso se pueden cobrar gastos de maternidad y los gastos del embarazo. ¿Ok? Uh-huh. Y si es pensión nueva, se puede cobrar hasta un año atrás. Si es pensión ya establecida, la deuda prescribe a los 6 meses, la deuda alimentaria. Sin embargo, la deuda alimentaria se puede convertir en una deuda ordinaria. Entonces, hay que pedirle al juez la certificación de los meses que está deudando el señor y se puede acudir a la vía civil a cobrar los otros meses, más de los 6 meses, que el señor no ha pagado. Más de 278 preguntas aquí, Santiago. De hecho, Randall me acaba de enviar otra de parte de Stephanie Mora. Dice, si el papá de mis hijos no puede cubrir el monto total de la pensión, ¿se le puede ajustar con los abuelos y tíos de los niños? Podría tratarse. El tema es que la ley establece claramente de que entran los abuelos cuando el padre no pueda cubrirla. Ahora, hay que ver cuál es el porcentaje que el papá no puede cubrir para entonces cargársela a los abuelos. Y la condición, ¿verdad? Porque muchas veces se dice que es que no se puede y a veces es más bien que no se quiere. Entonces, los abuelos entrarían para cubrir, sí, exactamente la parte que el padre no pueda cubrir o cuando éste no pueda cubrir del todo los alimentos. Vea esta pregunta, es que por eso les agradezco mucho a ustedes que están allá en casa, porque había en la entrevista 27 preguntas, pero muchas a mí ni se me ocurrieron, Santiago. Y estas preguntas están buenísimas. Mario Quesada dice, ¿se puede ordenar el apremio a un deudor que está con enfermedad terminal? No. Pero la persona que está en condición terminal tiene que demostrarlo al juez. Porque volvemos al asunto. El juez no lo sabe. Entonces, no podría, o sea, el sistema penitenciario no tiene las posibilidades de contener a una persona en fase terminal. No la hay, esto hay que decirlo abiertamente, no hay los medios. Entonces, la persona tiene que demostrar que se encuentra en condición terminal para que no se genere el apremio. La orden de apremio se va a generar. El tema es que el juez le exonere esa situación y lo deje más bien en su casa, en el hospital donde esté. En una condición terminal, pero que esta persona todavía tenga estable su salud, ¿debe seguir pagando la pensión? Sí, pero aquí vamos a lo mismo, es un tema de prueba. ¿Qué hizo la persona para demostrar esa condición? Porque esa condición le puede generar incluso la pérdida del trabajo o el cese de sus funciones, ¿verdad? Entonces ya la condición ahí varía nuevamente. Es como el caso, Omar, por ejemplo, de la persona mayor de 70 años. La persona mayor de 70 años no le genera premio corporal o a la persona menor de edad en materia de pensiones. Entonces, pero esa condición hay que establecerla. Sí. Tani Díaz dice, si hay duda de paternidad, ¿cómo se puede hacer si el padre no tiene para pagar una prueba de ADN? Ok. Tenemos mecanismos actuales. Con la ley de paternidad responsable entró la posibilidad de que la Caja del Seguro Social haga las pruebas de paternidad a través del registro civil. En este caso, la mamá es la obligada en ir a hacer este reclamo ante el registro civil y decir que AB es el papá del menor. Entonces, el registro civil se va a encargar de todo el procedimiento administrativo, notificarlo y llamarlo y decirle, señor, usted está citado para ir a la Caja del Seguro Social a tal lugar, a tal hospital, y aquí se va a hacer la prueba de ADN para demostrar la paternidad. Esa es una. Y la otra es hacer el proceso en la vía judicial para demostración de paternidad, donde la Corte podrá hacer la prueba de ADN. Pero si la duda la tiene el posible padre, ¿también puede hacer este mismo proceso que usted está mencionando? Él puede pedirlo, claro, a través del proceso de impugnación de paternidad, decir, no, yo no soy el papá, ya me demostraron que no soy, me dijeron que era fulano de tal, y con base en la prueba, pedirle al juez que ordene una prueba de paternidad. Santiago, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias por todo este tiempo. Recuerden que esta entrevista pueden repasarla en un ratito en el Facebook de Buen Día. Les va a aparecer un link allí para que ustedes le den clic y repasen la entrevista con Santiago Arguedas. Y le voy a dar números de teléfono. Estoy seguro si usted tiene más consultas puede buscar a Santiago en estas líneas. 40 52 27 00,
4052-2700 y también un celular 8555-3131. Facilísimo, 8555-3131. Gracias, Santiago. Omar, un placer como Feliz siempre. jueves. Gracias, igual.